Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Cuando abrimos el Evangelio y nos encontramos la vida de nuestro Señor Jesucristo relatada por cada uno de los evangelistas, vemos que el Señor, pues lo que siempre se ha explicado, ¿no? Que lo que está latente en el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo, se manifiesta en el Nuevo. La presencia de Dios que va acompañando al pueblo de Israel a lo largo de su recorrido por el desierto, que se manifiesta en esa tienda donde, después ahí se van guardando pues el maná, se va guardando las tablas de la ley, el arca de la alianza, pues esa presencia de Dios que se va manifestando a lo largo del recorrido del pueblo de Israel por el desierto, después queda patente en la construcción de un templo. Un templo, primero es el templo de Salomón, porque Dios le dijo a David que no iba a construirlo él, sino que lo construiría su hijo. Y después, cuando ese templo fue destruido por las invasiones de los asirios y las deportaciones a Babilonia, pues vino el segundo templo construido por Herodes, aunque después ese templo ha sido también destruido, se dice que por los propios judíos, cuando estaban plantando cara a los romanos, y los romanos iban avanzando desde el norte hasta llegar a Jerusalén, y el general Tito, después fue emperador, pues asoló Jerusalén también. Pero la presencia de Dios en su pueblo no ha desaparecido. Aunque el templo ha caído, pero aunque los judíos los hebreos cuando van a rezar, rezan en el muro de las lamentaciones, que es un muro de contención de la explanada del templo, pero no del templo. Pues en cambio la presencia de Dios está entre nosotros. Cristo está presente en el altar, en el sagrario. Y podemos no solamente dirigirnos a Él con esa confianza con que el pueblo, cuando por ejemplo tenían una guerra contra los amalecitas o contra los fenicios, cuando el pueblo de Israel tenía esas peleas, esas guerras, y el arca de la alianza les daba a ellos la conciencia clara de que iban a triunfar, porque Dios estaba en medio de ellos. Nosotros tenemos que tener esa confianza de que Dios está en medio de nosotros, la seguridad de que Dios está con nosotros. Y como diría la Escritura, Dios ha plantado la tienda en medio de nosotros, el tabernáculo, el sagrario. Dios ha querido habitar entre nosotros. Esas palabras que decimos en el Ángelus todos los días, y Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, pues habita entre nosotros. Está con nosotros. Esa presencia de Dios nos tiene que dar una confianza y una seguridad y una, serenidad y paz, sabiendo que Dios está con nosotros. Ya puede ocurrir lo que ocurra. Dios está entre nosotros. Ya pueden ser las guerras o las batallas que pueda haber. Estos días leía unas informaciones venidas desde Irak, de esos pueblos que fueron asolados por el Daesh y que, destruyeron todo. Pues eso fueron después vencidos y fueron rechazados y se fueron volviendo otra vez a sus desiertos y a donde fuera. Pues esos pueblos han sido otra vez, el obispo Sacco, que así se llama, ha vuelto otra vez a las iglesias católicas, la han vuelto otra vez a construir o a reconstruir, y otra vez los cristianos han ido volviendo a esos sitios donde estaban antes. Y ahí otra vez han aparecido pues las iglesias, los sagrarios, la presencia de Cristo entre su pueblo. Vamos nosotros a pedir al Señor que nos dé en primer lugar esa confianza
Dios es el Emmanuel, Dios con nosotros. No es un Dios que más o menos nos habla desde el cielo, nos ha dado una serie de indicaciones y después cada uno haga lo que quiera. Dios está con nosotros. Se cuentan, digo porque los primeros, se lo voy a contar, a los primeros del Opus Dei que fueron por querer del Papa Juan Pablo II a esos pueblos lejanos del sur de Rusia, y de la parte del sur, pues de hecho, ahora por esas redistribuciones que se está haciendo de los gobiernos de la obra para la atención mejor de la gente de la obra, pues de esta parte de Madrid Oeste, dependen uno de esas tierras. Entonces, que son los de Kazajistán. Bueno, pues en esos sitios, cuando fueron los primeros allí de la obra, tanto sacerdotes diocesanos, uno de ellos es obispo, José Luis Murguía, y otros numerarios, pues conocieron la historia de los primeros católicos que hay allí, y eran deportaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin fue deportando a los distintos pueblos. Y entonces, ahí fueron deportados alemanes católicos que eran llevados en medio no es Siberia, porque Siberia es al norte, pero de esas grandes estepas heladas, muchas veces heladas, fueron deportados, llevaban en tren y los soltaban allí y ahora que cada uno hiciera lo que quisiera o lo que pudiera. Y acudiendo ellos a su fe y a la Virgen, pues encontraron unas lagunas que estaban llenas de peces y gracias a esos peces pudieron subsistir. Y después, cuando llegaron allí los primeros católicos ya a evangelizar esos pueblos, estas cosas, pues encontraron que muchos de ellos habían sido bautizados por sus padres, por sus abuelos, por sus bisabuelos, pero el bautismo consistía en orientarse, nunca mejor dicho la palabra, orientarse, y rezar un Padre Nuestro, porque no se acordaban de que había que echarle agua por la cabeza y bautizar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero se había ido transmitiendo la fe. Y en esos pueblos, pues no solamente ahora hay diócesis con obispos, con sacerdotes, con católicos, sino que van extendiendo. El Papa mismo, Juan Pablo II, estuvo allí, en la Universidad de Eurasia. Pues hay muchas universidades, pero así, Eurasia, pues aquello es Asia y Europa. Te digo esto porque la presencia de Dios siempre acompaña a su pueblo. Y siempre nosotros hemos de tener esa conciencia clara. Lo que tenemos que hacer es eso, vivir como la gran familia de los hijos de Dios, como una familia. Y en esa familia es muy importante, como Cristo, que vivió en una familia, como Cristo que nació en una familia, que proviene de una familia, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es muy importante que nosotros también vivamos esa filiación y esa paternidad. Que vivamos esa filiación, paternidad, fraternidad. Porque esos lazos son tan importantes como que San Agustín, cuando se plantea cómo explicar la Trinidad, acude exactamente a eso. A la inteligencia, Dios se conoce a sí mismo y engendra una imagen de Él, que es el Hijo, y el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, que es la voluntad, el amor. Pues eso es importante que nosotros tengamos eso muy claro. Dios nos ha dado la capacidad de amar. Dios nos ha creado para amar. Y nos ha creado como para hijos suyos. Tenemos un Padre, tenemos un hermano que es Jesucristo. Y tenemos que vivir esas relaciones también entre nosotros, de filiación, de fraternidad. San José María, cuando empezó con el Opus Dei, pues las personas, los chavales, sobre todo los universitarios, los primeros, que se acercaban a él, le llamaban Padre. Y aunque él se resistía un poco, pero también empezó a llamarle hijos míos. Y después se fue dando cuenta de que era querer de Dios. Porque el Dios ha querido que la obra sea una familia.
de vínculos sobrenaturales, evidentemente. Pero esa familia de vínculos sobrenatural, hay un padre siempre que es, bueno, ahora es el prelado, el sucesor de San José María, y unos hijos. Y procuramos vivir de ese modo esa filiación y esa fraternidad, siguiendo el ejemplo de San José María y el querer de Dios. Pero eso también hemos de transmitirlo también a nuestra familia de sangre, sabiendo que es querer de Dios. Eso lo explica muy bien un autor al que yo, hace tiempo que no lo leo, pero ya lo he leído mucho antes, que es Romano Guardini. Romano Guardini habla de cómo ese vínculo que existe entre nosotros y Dios, Dios que te llama a la existencia, al ser, pero después que es a través de tus padres. Por tanto, esa familia humana, razón de ser de la familia de Dios, nos tiene que a nosotros también aprender y a vivir eso, la filiación y la fraternidad, tanto los vínculos sobrenaturales por la vocación, de hijos de Dios también, de católicos, como la filiación y la fraternidad de hijos de una familia. Y transmitirle eso a los hijos, porque aquí hay personas que están casadas y que tienen hijos. Y eso tiene que ser un reflejo de Dios, del amor de Dios. Tiene un reflejo del querer de Dios. Ya sé que a veces es difícil entender el amor, porque por desgracia se ha convertido en algo sensible, en algo sexual, y eso no es la realidad del amor. Eso es una manifestación de amor, la unión sexual, pero es una manifestación de amor en el matrimonio. Pero la realidad del amor es otra cosa, es querer, y el querer, aprendemos a querer de Dios, que nos quiere, no por nuestros méritos, sino porque nos ha querido, y nos ha dado la existencia, el ser. El ser. Somos porque Dios nos quiere. Si yo dejara de pensar en nosotros, moriríamos. No, mejor dicho, desapareceríamos. Dios nos ha dado el ser. Y quiere que sigamos, que existamos. Y nos quiere. Y con esos dones que nos ha dado, con esas virtudes que nos ha dado, con esos talentos que nos ha dado, nos quiere así, como somos. Y nos quiere felices. Por eso ha puesto en nuestra naturaleza el deseo de ser feliz. Y por eso nos ha enseñado a amar. Porque si no, no seríamos felices. Porque la felicidad viene del amor, de la entrega, del darse. Esta mañana estaba escuchando la radio y entrevistaban a una persona que yo alguna vez, incluso cuando estaba yo viviendo en Santiago de Compostela, le invité a dar una sesión. Que realmente me di cuenta de la capacidad de sacrificio que tenía este hombre, porque llegó desde Madrid a Santiago de Compostela. Yo le dije, bueno, pues ya tengo un hotel para que os podáis alojar y estas cosas. Dijo, no, tenemos que estar en Pamplona mañana por la mañana. Y digo, bueno, ¿y qué vais a hacer? Digo, bueno, pues viene este acompañante conmigo que me lleva en coche y él no duerme, pero yo sí duermo en el coche. Y digo, bueno, pues os invito a cenar. No, que tenemos que salir ya. Ya compraremos unos bocadillos por el camino. Y este hombre, que se llama Benigno Blanco, le entrevistaban en la COPE por entre comillas, la afirmación del Tribunal Constitucional de que las chicas menores de 16 años, o de 14, 16 años, que pueden abortar sin el permiso de sus padres. Entonces la entrevistaban por eso y decían, bueno, pues aquí hay a quien defiende. No defienden a las mujeres, porque las convierten en esclavas. La convierten en esclavas, porque se dejan llevar, una niña de 16 años, bueno, pues es esclava del sexo, ¿no? o de que la viola, la violenta. Y después es esclava, y el hijo también sufre, porque lo matan. Y los padres también son esclavos, porque no pueden decidir sobre el embarazo de su hija. Con lo cual es convertir una ley de esclavos. Y lo he explicado muy claramente. Y hablaba de la reacción social que tiene que haber, no política, sino social, ante este tema. Y decir, se puede revertir, porque en Estados Unidos se ha conseguido revertir, que en primer lugar empezó el aborto. Con lo cual.
Pero bueno, es bonito como explica, decir que es que un hijo abortado es algo que marca a la madre para siempre, para siempre. Te lo digo además con la experiencia que tengo de sacerdote, 40 años de sacerdote confesando gente. Lo marca para siempre esas personas. Por eso nosotros hemos de querer, amar y difundir a nuestro alrededor el amor, el cariño, el querer a la gente. Y pensar, es que no tengo, es que me estoy enfadando o es que no lo siento, es que no es cuestión de sentimiento, es cuestión de voluntad, de querer y de pedir al Señor, Señor, ayúdame a querer, ayúdame a querer. Y así que, como decía San José María, ayúdame a querer, ¿no? Porque a veces nos cuesta el querer, pues bueno, ayúdame a querer. Pero eso va en contra de la libertad, no, al contrario. En cuanto ejerces la libertad es cuando puedes querer. Sin libertad no puedes querer. Una hormiguita no quiere, un perrito no quiere. Lo mucho que hace es frotarse contra tus piernas, ¿no? Para que le des de comer o lo que sea. Pero nada más, el gato sobre todo. Pero querer es fruto de la libertad. Y por eso Dios nos ha creado libres, para que seamos felices, para que podamos amar. Pues pídeselo al Señor. Ahora Jesús que está presente en el sagrario. Él es la fuente. A San José María le gustaba a veces comparar el sagrario con, yo que paso cuando voy al sur, voy por la A5, ¿no? La carretera de Extremadura, y paso por una central nuclear. Pues comparaba eso con el núcleo de uranio, de atómico, que está concentrado ahí, pero que puede expandirse energía a muchos sitios. Pues sí, aunque sea un sagrario pequeñito, donde el Señor esté ahí escondido, pero el Señor está llenando de amor el mundo. Y nosotros, tratándole, aprendemos a amar, aprendemos a querer y a difundir ese amor. Son palabras del himno eucarístico también. En latín, ubi caritas et amor Deus ibi es. Allí donde hay caridad y amor, allí está Dios. Y si en un sitio no hay caridad y no hay amor, que es lo mismo, allí no está Dios. Puede haber egoísmo, puede haber un contrato en el que tú me das y yo te doy a cambio y punto. Contratos que terminan rompiéndose, porque nos cansamos nos cansamos. Los contratos humanos la gente se cansa. Y si no pueden romperlo, pues busca el modo de engañar, porque se cansan. Pues si no hay amor, si no hay caridad, allí no está Dios. Y por tanto no hay felicidad. No hay felicidad. Por eso es tan importante que, a imagen del hogar de Nazaret, la familia despliega su verdad si está centrada en Jesús. La familia cristiana, la familia humana, es fundamental. Santo Tomás de Aquino compuso una serie de oraciones de cara a la fiesta del Corpus Christi. Y uno es el Adoro te devote, que se suele rezar con frecuencia. De hecho, el otro día, en la procesión del Corpus, un niño de cuarto de primaria lo leyó, lo rezó en castellano, no en latín, pero lo leyó entero, porque es un himno dirigido al Señor en la Eucaristía. Pero el Señor, que está en el sagrario, nos dice: venid a mí todos los que andáis cansados y agobiados o fatigados, que yo os aliviaré. Que no dejemos de visitar al Señor, no solamente para adorarle, sino también para cargarnos de fuerza, para cargarnos de Él, para llenarnos de su fuerza. Y cuando pasemos por delante de un sagrario, aunque no podamos entrar en la iglesia, decimos: Señor, yo creo firmemente que estás ahí, ayúdame a querer, ayúdame a amar. Y te pido por mi familia, te pido por esta persona, por esta otra, por mis amigos, por mis amistades, por toda la gente que me rodea, te pido por ellos, querer. Es lo que hemos de difundir. Cuando la procesión del Corpus Christi sale por las ciudades de la ciudad, las calles de la ciudad, el Papa Benito XVI decía: va bendiciendo las calles, va bendiciendo las casas,
Pues nosotros tenemos que llevar a Dios con nosotros para bendecir, para decir bien en las casas donde vamos, fruto del amor de Dios. Acudimos a la Virgen Santísima. Le pedimos a ella que está junto al sagrario. San José María le gustaba considerar que así como María y José estaban junto a Jesús en Nazaret, bueno, y en Belén y en Egipto, también están junto al sagrario. De hecho, en la puerta de este sagrario tienes a la familia de Belén o de Nazaret. Tienes a Jesús, a María y a José. Un modo también de recordarlo. A ellos acudimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.